características de un objeto, la encapsulación, herencia y polimorfismo. Comencemos con lo que es programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación. Esa palabra la van a escuchar muy frecuentemente. Este paradigma de programación se enfoca en separar el código en archivos llamados clases. Todo en la programación orientada a objetos son clases y estas a su vez son objetos. Esta metodología de programación busca resolver los problemas al modelar cosas del mundo real en términos de objetos. La fundamentación de este paradigma es que todo lo que existe en el mundo real eh, es un objeto. Cuando se desarrolla un software, se intenta resolver una problemática que existe en el mundo real. Por ejemplo, ustedes intentan resolver la problemática de unas calificaciones de usuario, unas calificaciones para alumnos. Entonces todo ese proceso humano, podríamos decirle, se trata de modelar en términos de programación. Además, la programación orientada a objetos permite la reutilización de código y la creación de aplicaciones más fáciles de mantener. Ya he explicado el concepto fundamental, vamos a pasar a algo más específico, las clases y objetos. Una clase es un archivo definido por el programador y que contiene información sobre un objeto en particular. Las clases definen las características y el comportamiento de un objeto, lo que permite crear múltiples instancias de ese objeto en un programa. Como se mencionó, las clases las podemos ver como un simple documento, un archivo de texto con una extensión obviamente dependiendo del lenguaje de programación el que estés utilizando. Estos los podemos decir que son plantillas donde dicen detalladamente qué y cómo es tu objeto. Y un objeto es simplemente la instancia de una clase, es decir, la creación, ya cuando quieres que exista ese objeto. Esto nos permite crear múltiples objetos iguales, pero con un objetivo distinto dependiendo que estés realizando. Entonces podremos concluir que la relación entre clase y objeto es directa. Para que exista un objeto, debe existir su clase. Lo que se utiliza para escribir estas clases es un lenguaje de programación. Existen muchos lenguajes de programación orientados a objetos. Entre ellos está Java, C Sharp, C++. Estos son algunos de los lenguajes de programación mejor tipados. Claro, existen otros lenguajes de programación que utilizan elementos de la programación orientada a objetos, como es JavaScript. Podemos decir que Python, Go, pero no son 100% orientados a objetos. En el tiempo de la programación orientada a objetos, los más destacados fueron Java, C Sharp, C++, al ser 100% orientados a objetos. En esta siguiente diapositiva vamos a explicar las características que contiene un objeto. Como podrán darse cuenta, este sujeto es Goku. La mayoría de nosotros creo que lo conoce. Goku será nuestro objeto de prueba. Pero sabemos que un objeto viene de una clase. Para explicarlo más detalladamente y sin enredarnos tanto, Goku va a ser representado por este círculo. Bien, este círculo va a tener dentro algunos pequeños otros círculos que van a representar sus atributos, propiedades y métodos. Comencemos por los atributos. Los atributos describen cómo es un objeto. Por lo regular, estos son protegidos por el objeto que les contiene. Por ejemplo, el color, tamaño, forma, peso, precio, etc. En este caso estamos hablando de Goku. Goku tiene un color, cabello, tiene una estatura, tiene una edad. Entonces, esos representan sus atributos. Otro punto importante es que dice que son protegidos. Al ser protegidos, están dentro del objeto y no pueden ser accesibles desde fuera de él. Si alguien externo intenta entrar directamente a uno de esos atributos, va a ser rechazado. Los métodos son funcionalidades o acciones que pueden ejecutar un objeto. Por ejemplo, correr. Cuando hablamos de carros, arrancar, una persona piensa
Goku respira, puede contar, sumar en otros casos de otros objetos. En caso de Goku, pues puede hacer un Kamehameha, puede volar, puede convertirse en Super Saiyajin y todas estas funcionalidades. Los métodos tienen algo particular y es que están, digamos, al borde de nuestro objeto. Esto quiere decir que pueden tener acceso a nuestros atributos o a otros métodos que igual son protegidos por el objeto. Esto nos dice que hay métodos públicos o accesibles desde fuera y hay métodos que no lo son. Hay una última característica que muchas personas no mencionan o que no hacen referencia en sus libros, que es el de propiedades. Las propiedades son métodos especiales que se encargan de acceder a los atributos de manera segura, tanto para obtener su valor como para modificarlos. Y esto funciona más como un mecanismo de seguridad. Cuando nosotros queremos cambiar, por ejemplo, el color de pelo de Goku, nosotros tenemos sus atributos dentro de Goku. Si alguien externo intenta modificar este atributo, no va a ser posible, ya que está resguardado por todo el objeto. Las propiedades, a diferencia de los atributos, tienen esa accesibilidad. Y es posible que nuestras propiedades estén conectadas directamente con nuestros atributos para que funcione como un mecanismo de seguridad y valide todas las entradas y salidas de nuestros atributos. El siguiente principio fundamental de la programación orientada a objetos es la encapsulación. La encapsulación es uno de los principios fundamentales de la programación orientada a objetos. Se refiere a la abstracción, es decir, a ocultar, y que oculta los detalles internos de una clase, de modo que solo los métodos y atributos necesarios sean accesibles desde el exterior de la clase. Aquí yo tengo un ejemplo, en donde si vemos, esto es un atributo que se encuentra dentro de mi objeto. Este objeto lo cubre. Es decir, si yo tengo un objeto externo, este objeto externo no puede ver ese atributo y mucho menos puede acceder a él. Hay una forma que expliqué en la que un objeto externo puede acceder a un atributo o método interno y es por medio de sus propiedades. Esas propiedades, si recuerdan, tienen comunicación con nuestros atributos, pero de una forma segura. El principio de abstracción hace referencia también al de ocultar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de abstracción, tratamos de formar un concepto a partir de muchos otros detalles. Como por ejemplo, cuando nosotros hablamos de, no sé, un carro, hablamos de que este carro tiene llantas, tiene un volante, tiene un motor, todo eso es un carro, pero la definición para todo ese sistema es el de carro. Cuando tú escuchas la palabra carro, ya estás envolviendo todos esos sistemas, todos esos conceptos en uno solo. Es decir, estás abstrayendo la complejidad de todo lo que significa un carro. El tercer concepto fundamental es el concepto de herencia. La herencia es un concepto importante en la programación orientada a objetos, que permite a las clases recibir características y comportamientos de otras clases. Una clase que hereda de otra se llama subclase o clase derivada, mientras que la clase original se llama superclase o clase base. Con este entendido, estamos hablando de clases. La clase padre es la que hereda sus características a las subclases, como ya hablamos. En este ejemplo, vamos a tratar de hacer un ejercicio. Pensemos en que nosotros estamos intentando desarrollar un videojuego en donde tenemos a los luchadores de Dragon Ball. Al tener ciertos de personajes, nosotros los podemos seccionar, los podemos dividir o agrupar por sus diferentes características. Tenemos a Saiyajins, tenemos a peleadores del planeta Tierra, tenemos a Nameku y Saiyajins, etcétera, etcétera. Pero todos ellos tienen características similares y nosotros vamos a buscar esas características similares
y le vamos a tratar de dar un concepto abstracto, algo que englobe a todas esas características. Para nuestro ejemplo, nuestra clase padre se podría llamar luchador, ya que no importa si son Saiyajins, no importa si son terrestres, Namekuseijins, todos son luchadores, y eso es lo que comparten entre sí. Nuestro luchador tiene un nivel de ki, tiene un nombre, podremos dejarle hasta edad y estatura. Estos serían sus atributos. Como funcionalidades, nosotros podríamos decir que tienen la funcionalidad de luchar, así tal cual, para no enrollarnos tanto. Regresando de nuevo a los conceptos fundamentales, decimos que podemos ver que estos atributos pues son compartidos por ambos luchadores y ambos pueden luchar justamente pues porque son luchadores. No importa si él es un Saiyajin, no importa si él es un terrestre. Ambos pueden luchar. ¿Qué los va a diferenciar a ambos? Pues ya es cada uno de sus niveles de ki. Sus nombres son distintos porque este se llama Goku y este se llama Krillin. Tienen una edad similar pero no es la misma y tienen una estatura. Bien. Obviamente este al ser un Saiyajin tiene muchas otras funcionalidades o tiene sus propios poderes. Y, y este otro también tiene poderes, y este otro también tiene sus propias habilidades. Él no se puede convertir en Super Saiyajin y ese es algo que los diferencia. El último concepto fundamental de la programación orientada a objetos es el polimorfismo. El polimorfismo es un concepto en la programación orientada a objetos que se refiere a la capacidad de un objeto de tomar muchas formas distintas. En la práctica, esto significa que los objetos de diferentes clases pueden ser tratados de la misma manera, siempre y cuando implementen ciertos métodos y atributos en común. Voy a tomar el mismo ejemplo de herencia, en donde dijimos, un objeto padre, una clase padre, puede heredar sus características a sus subclases o a sus clases hijo. Ellos pueden heredar atributos como el nivel de ki, el nombre, la edad, la estatura. Y además pueden hacer una funcionalidad, luchar. Esta funcionalidad, luchar, estamos de acuerdo que ambos pueden luchar. Ambos comparten la misma funcionalidad, pero a fin de cuentas es distinta. Es aquí donde aplica el concepto de polimorfismo, porque a pesar de que ambos pueden luchar, ellos lo realizan de diferente forma. Cuando hablamos más en profundidad de programación, hablamos de que su forma de implementar este método va a ser distinta. Vamos a escribir diferentes líneas de código para cada uno de ellos, a pesar de que es el mismo método. Y eso es el polimorfismo. Pueden adoptar la misma funcionalidad, pero de diferente forma. Finalmente vamos a dar una pequeña conclusión. Hay muchos libros, muchos autores que afirman que la programación orientada a objetos debe cumplir con estos 4 conceptos para que sea un lenguaje completamente orientado a objetos. Es decir, que tengan clases y objetos, que tengan la capacidad de encapsular sus atributos, que tengan la funcionalidad de herencia y el mecanismo de polimorfismo. Les llegué a mencionar que los lenguajes más conocidos que aplican 100% este paradigma es Java, C#, C++. Estos son los más famosos. Estos 3 lo aplican 100%, pero en el transcurso de estos años ha pasado que estos lenguajes han evolucionado también hacia otros paradigmas, pero su paradigma fundamental de programación orientada a objetos se sigue aplicando al 100. Otros lenguajes como JavaScript, PHP, que son los que yo conozco más a profundidad, tienen características de la programación orientada a objetos. Pueden crear clases y objetos, pueden tener modificaciones en la accesibilidad de sus atributos, pero no son completamente orientados a objetos. Sobre todo JavaScript, que PHP en los últimos años se ha modificado para que sea más acoplado a la programación orientada a objetos. Y de hecho creo que PHP ya es orientado a objetos porque ya tiene la funcionalidad de crear interfaces, que es lo que nos permite crear polimorfismo.
Bien, para cerrar la conclusión, es importante que conozcas estos 4 conceptos y que los domines en su mayoría. ¿Por qué? Como anécdota les diré que una persona muy cercana a mí consiguió una posición de trabajo muy rápido gracias a que nada más conocía estos conceptos. La programación en la práctica, a fin de cuentas, ya es pues más mecánico. Cuando tú conoces estos conceptos, el código es lo de menos. Si llegaron hasta aquí, la verdad es que les agradezco mucho. Estoy tratando de mejorar en la calidad de mis videos. Estoy tratando de darle conceptos importantes y tratando de explicarlo lo mejor posible. Pues sin más por el momento, les agradezco mucho. Dejen su like, suscríbanse si es de su agrado y gracias.